estamos ya en... Y José, yo creo que Lagarde, yo no querría estar en el papel de Lagarde, porque Europa... Hombre, yo en es el un de Lagarde desastre. y Powell han caído tanto en su propia trampa que yo no querría estar. O sea, eso es una montaña de estrés. A no ser que te dé igual todo y les importa solo el salario. O sea, eso es una montaña de estrés y de presión. Powell yo creo que está saliendo mucho mejor parado de lo que está saliendo bueno, otros Sí, banqueros yo centrales. estoy de acuerdo también, ¿eh? A ver, al menos dice la verdad, está haciendo lo que dice últimamente. Sí, y que además Powell poco más puede hacer. Es decir, siempre que llegó muy tarde a la lucha contra la inflación, que la negó, que luego a lo de transitoriedad, sí, que ahí se pudo equivocar, pero desde luego ahora mismo no tiene más sentido subir tipos de interés. Ya ha ahogado, lo que estamos diciendo. Ya ha ahogado No. el sector O sea, privado. Powell lo que tiene que hacer es subir los tipos al 7, pero de golpe, y a tomar por culo. O sea, provocar una recesión de golpe y ya, porque cuanto más se alargue, más va a ser. Yo más no lo peor creo va a ser y más largo va a ser. Porque el problema ya no está en el sector privado. Tú tienes que bajar la demanda agregada, pero el sector privado bueno, lo que tú comentas es que mantiene el consumo, pero yo creo que desde los últimos coletazos el sector privado ya está ahogado. Entonces, lo que tendría que hacer Powell, subir más los tipos de interés, yo no sé si ayudaría, porque provoca colapso en la bolsa. Mandar una narrativa al propio Biden, al gobierno, de, oye, política monetaria y fiscal debe ir de la mano. Si nosotros remamos en un lado y vosotros no vamos a acabar con inflación. Pero la culpa no es nuestra, no es de la política monetaria, sino de la política fiscal. Yo creo que debería ir por los tiros, y lo que ha hecho Christine Lagarde algo mejor, en este caso, que sí ha mandado un par de mensajes a los gobiernos periféricos, pero Powell no lo ha hecho. Entonces, claramente, dejarle el marrón al gobierno y poner el foco en el gobierno, que es el que tiene que tener el foco. Vamos, así lo el problema es que el gobierno va a hacer algo hasta 2025. Pues, pero por lo menos que la sociedad lo sepa. Que sepa que ahora mismo... si cualquiera que esté un poquito informado, o sea, como nosotros, sabe que el problema es fiscal actualmente. O sea, el problema es fiscal en Estados Unidos y es político, como se me ha hablado antes. O sea, el problema es fiscal. Pero claro, la cuestión es, Estados Unidos, ¿qué va a cerrar este año? ¿Con un 8,5 o 9% de déficit? En esos entornos, sí. En esos entornos. Más se suele cerrar en septiembre y por esos entornos, sí. Y además es curioso porque sabéis que el gobierno, además, que sabe que siempre hace las cosas mucho peor que el sector privado, es normal. Son 4 o 5 burócratas frente al mercado, entonces las decisiones siempre van a ser peores. Se financió mucho peor. En la época de los tipos bajos, las empresas, antes hemos hablado de grandes empresas, no tanto las pequeñas, pero medianas y grandes empresas, se financiaban a largo plazo, es decir, tienen una deuda que no vence hasta largo plazo a tipos muy favorables. El gobierno, sin embargo, se financió sobre todo a corto plazo y le vence mucho ahora y lo va a tener que rolear o refinanciar a tipos ahora mismo al 4,5, 4, 5%, lo que sea, y el gobierno es el que se va a ver con un coste financiero tremendo, cosa que las empresas capearon mejor al aprovechar esos tipos bajos y financiarse a mucho más largo plazo, y por lo tanto no tienen ese problema que sí tiene el gobierno. Es verdad que el gobierno tiene la impresora de dinero para bueno, al final mutualizar el riesgo, pero se ve perfectamente en la decisión de un mercado que al final tiende a asignar mejor el capital, a tomar mejores decisiones, y entendió mejor el ciclo que el gobierno, que pensaba que estos tipos cero era eterno y se financiaba a corto, y ahora se va a ver como muro de vencimientos 2024 van a tener que rolar un montón de deuda, que es una barbaridad además, a unos 8 trillones. A unos tipos muy agresivos, y va a suponer ya los intereses pues la segunda mayor partida del presupuesto, lo que es una auténtica barbaridad, por encima de defensa, por encima de sanidad, por encima de educación, y esa es la espiral de deuda que comentabas al inicio del programa, Diego, en la que se está metiendo Estados Unidos y a ver cómo sale, ¿no? Porque además, cuando más financiación necesita, más se le caen los acreedores, ¿no? O más amenazan con caérselo, ¿no? De momento parece que no se están cayendo del todo, ni Japón ni China, pero la amenaza está ahí. Entonces, esa es un poco la espiral de deuda cuando entras, que no hay manera de salir. Pero el problema es más para qué se usa esa deuda. O sea, si la deuda se usa en construir fábricas, infraestructura, en mejorar las cosas para crecer más a futuro, aún te lo podría llegar a comprar. Pero es que se usa para gasto corriente, para pagar pensiones, ayudas. Claro, no sé, claro, y eso vuelve a la economía como más inflación, más consumo, más viva la fiesta. Pero no se usa, por ejemplo, o sea, Estados Unidos tiene un grave problema de red de trenes enorme. O sea, la infraestructura de trenes es penosa en Estados Unidos. Que envían la mayoría de paquetes por avión en lugar de por tren.
Tan solo hay la parte del corredor ese de arriba de Estados Unidos con Canadá, que tiene un poquito de infraestructura de trenes y 4 que van hacia los distintos puertos del país y ya está. Pero encima la infraestructura está vieja. O sea, falta infraestructura de trenes y en parte eso también ayudaría a toda esa ideología de contaminar menos y todo eso. El tren contamina menos que un camión. Fijaos que estamos hablando de Estados Unidos, pero es que si miramos para el resto, no es que lo estén haciendo mucho mejor, ¿eh? Bueno, a ver, Europa tiene mejor Europa está como está. China tiene problemas con el tema inmobiliario. Ya no te quiero decir Reino Unido, que eso ya es... ya veremos si el Banco de Inglaterra, que a lo mejor ni controla la inflación y tiene un desplome de la economía. Y esto claro, el caso de Europa como el Reino Unido es que hemos decidido quedar expuestos a riesgos geopolíticos, sobre todo en temas energéticos ahora mismo. Y es un cachondeo porque no sé si fue que comentó Lorenzo Ramírez en uno de su, no sé si en el taller en el Despegamos, que hacía un informe diciendo que teníamos que ser más independientes energéticamente. Pues la verdad es que estamos haciendo unos logros para hacer independientes energéticamente. Yo no sé qué panda o son malos o están cagados de la cabeza. A eso está la guerra de Gaza. O sea, está para liquidar Gaza y crear un nuevo canal de Suez. Pero sigue siendo dependiente energéticamente, porque vas a tener que comprar, y en este caso va a ser cada vez más de Estados Unidos. Porque no. Vamos a todo lo que hemos comprado a Arabia y todos estos, por eso no dicen nada de Israel. Porque el plan es cargarse Gaza y hacer un nuevo canal entre Israel y Gaza. Entre Israel y Egipto. Y la cuestión, claro, ¿quién va a ser dueño de ese canal que tú abras? Evidentemente ya sabemos quiénes van a ser los dueños, ¿no? Pero luego ya sabemos quién manda a quién. Y como dice José, y en el caso de España lo tenemos muy mal, y yo lo siento. Para aquellos independentistas que se creen que independizarse va a ser la panacea, cuando no van a estar en mucho mejor posición que el resto de los españoles. Lo que dice José, aquí vienen a pedirnos cuentas, porque si no, nos van a reventar la deuda. Y cuando nos revente la deuda, no vamos a poder financiarnos, no vamos a poder pagar las pensiones. Y vamos a tener todo un Cristo en las calles y no solo en el gobierno de España, sino todo el mundo, porque se va a dar cuenta de la estafa en la que estamos viviendo. Y es preocupante y no se está hablando tampoco de lo que está ocurriendo en Alemania con el partido que dicen de extrema derecha, ¿no? Que está subiendo como un cohete. Sí, mucho cuidado. Que al menos está cambiando el discurso. Recuerda, con un socialista en el gobierno es mucho más fácil aprobar cosas como lo de inmigración fuera. Es que mucho cuidado, porque estamos como el tema del directo que estamos hablando del fin o la fase final, no el fin, sino la fase final de la teoría monetaria moderna y de cómo las deudas se descontrolan y cómo llegan a esta inestabilidad. Es que creo que los políticos y también periodistas en este caso, porque creo que fue ayer que estaba viendo con mi pareja que tenía puesto Tele5, que daba vergüenza ajena escucharlo. Sí. Daba vergüenza ajena escuchar a esta gente, como cuando dijeron, no, es que Zapatero se hizo la harakiri. No, señora, esta que es una que sale mucho en las tertulias, que es muy cercana a Pedro Sánchez. No, señora, no, señorita. Zapatero tuvo que dimitir porque le había reventado la deuda. Y nos iban a rescatar, nos iban a intervenir. Estábamos colapsando como país económicamente, que Dios quiera que el señor Sánchez no se tope con una crisis como esa, porque podría ser a punto de quebrar, pero a punto de... Ojalá pase si queremos que... O sea, cuando más profunda sea, cuando más profunda sea, más opciones hay de que tal vez no vuelva a gobernar nunca más el socialismo, pero le tiene que pillar un socialista, ¿no?
Uf, no sé, Mar. Y ahora es Volverá paso siempre. años más. Es cíclico, esto es cíclico puro y duro, Es que volverá, sí. Bueno, yo pero creo solo ver que las entrevistas y da pena. Las sí, entrevistas de la gente. pero es igual, la gente la gente vive en un mundo de amapolas, ya así diciéndolo, que se cree que el dinero crece en los árboles, Sí, cae del que, cielo. que todo es gratis. Yo cuando escucho que lo de la sanidad pública es gratis y lo escuchas decirlo a los políticos sin ponerse rojos, que es un cachondeo, padre. Es que este es el problema. Yo no creo que Lo del vaya. transporte que anunció ayer. Sí, el Que bono es a que los jóvenes y tal, sí. no va del problema que haya un problema territorial o de enfrentamiento entre ciudadanos en España o contra Cataluña. Es un problema de que tenemos un esquema Ponzi que quiere vivir a costa de los demás y esta gente quiere seguir manteniéndose arriba, y que los demás Sí. le paguemos la fiesta. Y esta es la absoluta realidad. Y ya no se paga la fiesta con impuestos, que se paga con deuda, que por encima estás esclavizando. Por eso yo digo muchas veces, tienen a sus esclavos, porque eso es lo que es. Son auténticos esclavos. Todo este lenguaje de todos iguales, happy mundo, yo me siento un unicornio, me puedo sentir, yo qué sé, la luna En Alemania hay o gente una haciendo estrella. manifestaciones porque se quede Claro, pedo. claro, es que esto lleva a eso, a tratar a la gente de manipularla, de tratarla como idiota, Que mientras lo yo, son. mientras yo lo que hago es mi régimen hacerlo eterno y que todo y ya no solo es el PSOE, ya es todo Argentina. por eso. Exacto, La la partitocracia, que dice la partitocracia, yo le llamo Partidocracia otra cosa. y deudocracia, sí, es una. Yo lo llamo otra cosa, otra cosa. Esto, lo que tenemos es una cleptocracia sumado con una caquistocracia. La cleptocracia es el gobierno de los ladrones y la caquistocracia es el gobierno de los menos preparados. Solo hay que ver algunos maravillosos o maravillosas ministras que tenemos. Por eso en China lo hacen bien. Y oclocracia. Y es una sí, ya te dejo para ir terminando. Ya os dejo. Es una oclocracia. Es una oclocracia cuando tú le preguntas a un ciudadano que vota que no sabe ni lo que es la inflación, pues es una oclocracia. ¿Cómo vas a ver cómo le están engañando el político y cómo vas a ver que el sistema le está robando si la gente no tiene ni idea de lo que es inflación? Dice que es culpa de los empresarios. Es que es un cachondeo. Es que ese es el problema. Estamos en un régimen que trata de mantener totalmente ignorante a la gente. Sí. Y cuando decía que las matemáticas eran machistas y que habría que quitar la filosofía, para que la gente Pero no. si le tienen fobia a las mates. Para que no piense, sí. Para que no pienses para que no discurras. y no puedes calcular precios, por ejemplo. Básico. Yo soy partidario de que haya un examen para votar. Que es lo que mejor podría pasar, que hubiera un examen para votar. Más que eso, yo sería partidario de que el gobierno no tuviera el control de los presupuestos. No podía presupuestar. Tuviera que ir. Hay que gastar en esto, pues, y que se le tenga que explicar a las personas y ciertas cosas que pueden ser muy perjudiciales para el país, que lo voten en referéndum, como hace Suiza. No, pero también lo que puedes hacer es que los presupuestos vayan ligados a una constitución que especifique que siempre tiene que haber tiene que superávit. ser, Entonces siempre tiene que ser los presupuestos por debajo de lo que ingresan. Tiene que ser unas reglas que no se puedan mover, que no haya manera de que vaya a juicio. No, la Constitución te la puedes cambiar. Tiene que ser unas reglas que no se puedan corromper, bajo ningún concepto. Es decir, nadie las pueda cambiar. Y que tengan que tener un control independiente. No, el gobierno no puede hacer presupuestos. Se le pone un presupuesto y como sois gestores, demostrar que sois buenos gestores. Pero, por ejemplo, países como Arabia Saudí, todos estos del Golfo o Singapur, por ejemplo, o China, las empresas públicas lo han sabido hacer muy bien porque las gestionan, o sea, las empresas públicas y los gobiernos internamente los gestionan como si fueran una empresa privada. En plan, si no tiene rentabilidad, chutan a la cúpula directiva, hacen recortes de plantilla. Habría que hacer un poquito de eso. Que tengamos en correos, excepto loterías y apuestas del Estado, que el resto, y Hacienda, el resto de empresas estén en déficit, en España estén en pérdidas, pues eso debería obligar a hacer un cambio de la cúpula.
Sí, eso hace por ejemplo Suecia con la educación también. Es una especie de, o sea, es el cheque escolar de toda la vida, ¿no? Es decir, que se financia de forma pública, pero se gestiona de forma privada. Eso es un paso, desde luego, un avance, ¿no? Pero bueno, sí, le estamos dando una visión, la verdad, que muy, muy pesimista, es porque lo es. Fíjate, hay, hablando así un poco más de una fotografía a largo plazo, cuando coincide en inflación, mucha deuda, ¿no? Estamos comentando deuda que esclaviza, tenemos guerras que están saliendo de nuevo y auge de nacionalismos, ideologías. nacionalismos y extremismos y tal. Como se dan esas circunstancias, por lo general suelen ser lo que se llama el fin de ciclo de deuda a largo plazo, ¿no? O el fin de ciclos impoantes que suelen acabar y Dios no lo quiera, ¿verdad? Años 20, años 30. Sí, efectivamente, o en enormes crisis, o en revueltas sociales, o en guerras, esperemos que no mundiales, ¿no? Pero entonces se está dando todo ese, pues esas circunstancias a la vez que son típicas de pues esos fines de ciclo. Esto lo estudia mucho Ray Dalio, entre otros. Ray Dalio a mí me gusta mucho más Me como encantó filósofo su libro como, del año pasado. Sí, más como filósofo que como gestor. Y bueno, pues parece que estamos teniendo pues esas circunstancias que son consecuencias de unas causas que nosotros hemos creado y bueno, que podemos estar ante una situación donde la geoestrategia sea muy importante y donde veamos de verdad una pues crisis más allá de lo económico, ¿no? Y por desgracia creo que estamos cultivando todo eso, así que vamos a ver las próximas décadas o lustros porque podemos tener sorpresas y muchas generaciones no lo han vivido nunca y ojalá no, insisto, no quiero dejar este mensaje pesimista, pero la verdad es que se están dando ahí por lo menos los riesgos, ¿no? Las alarmas rojas. Inversión, macro, bolsa, cripto y mercados. En Más que Mercados, analizamos la actualidad, las últimas noticias y todos los factores que afectan a tus inversiones. La educación financiera cambia vidas. De lunes a jueves a las 3:30 p.m. hora española, el mejor programa de economía, inversión y trading de habla hispana. Cada día podrás ver la operativa en vivo y en directo. Acompáñanos con la guía experta de José y Álvaro Basagoiti y analiza con nuestros invitados las mejores estrategias de inversión y los portafolios corporativos de su firma. También podrás hacer tus propias consultas sobre acciones y mercados en tiempo real. Únete a nosotros de lunes a jueves a las 3:30 hora española y no te pierdas las mejores entrevistas e invitados. Descubre cómo hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente solo en Más que Mercados de Trading Pro TV.